Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Master. Nosotros vamos a leer el día de hoy sobre la unidad 3, riesgos de mercado, crediticio y liquidez. Mi grupo está conformado por Gina Calvachi, Noelia Carpio, Noemí Ochoa, Natalia Parrales, Nicole Rodas, Ivette Velasco y mi persona, Gillian Bravo. En este momento nos encontramos todos presentes. Los riesgos de mercado. El riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de que el valor de una inversión disminuya debido a los cambios en las condiciones del mercado. Estos cambios pueden ser causados por una variedad de factores, como fluctuaciones en las tasas de interés, variaciones en los tipos de cambio, movimiento en los precios de las acciones y cambios en los precios de las materias primas. Tenemos como principales tipos de riesgo de mercado el riesgo de tasa de interés, que significa que es la posibilidad de que el valor de un activo financiero varíe debido a cambios en las tasas de interés. Este riesgo es especialmente relevante para los instrumentos de deuda, como bonos, ya que su valor está inversamente relacionado con las tasas de interés. También tenemos un ejemplo de los riesgos de tasa de interés que pueden ser la prima de riesgo, ya que esto se calcula como la diferencia entre el interés de un activo más riesgoso y el interés del bono del tesoro. También tenemos lo que es los bonos, como mencionábamos, que el valor de los bonos es inversamente proporcional a las tasas de interés. Cuando las tasas suben y el valor de los bonos existentes tienden a bajar y viceversa. Otro tipo de riesgo de mercado también es el riesgo cambiario, también conocido como riesgo de divisa. Surge de las fluctuaciones en riesgo de los tipos de cambio entre diferentes monedas. Las empresas e inversores que operan a nivel internacional están expuestos a este riesgo, ya que las variaciones en las tasas de cambio pueden afectar sus ingresos y costos. También se encuentra el riesgo de precio de acciones, que este aquí tiene que ver con la posibilidad de que el valor de las acciones disminuya debido a factores específicos de la empresa o a movimientos generales del mercado. Este riesgo puede ser influenciado por cambios de la economía, en la industria o en la situación financiera de la empresa. Y por último tenemos el riesgo de materias primas, que es la posibilidad de que el valor de una inversión se vea afectado por cambios en los precios en las materias primas, como el petróleo, el oro o los productos agrícolas. Ese riesgo es relevante para empresas que dependen de estas materias primas para su producción o que inviertan en ellas. Gracias. Buenas noches, soy Calva Chivina y voy a decir sobre las fuentes de información para evaluar el riesgo de mercado. Las instituciones gubernamentales son organismos como bancos centrales y oficinas de estadística que proporcionan datos económicos como tasas de precios y estadísticas comerciales. Informes de analistas financieros. Son las firmas de analistas financieros que ofrecen informes detallados sobre mercados específicos, tendencias económicas de riesgos, bases de datos financieras, plataformas como Bloomberg o Reuters proporcionan datos en tiempo real sobre precios de activos, tasas e indicadores financieros. Publicaciones especializadas. Revistas y periódicos financieros ofrecen análisis y noticias relevantes que permiten influir en el riesgo de mercado. Informe de agencias calificadoras. Las agencias como Stan y Push Moody's y Fitch Rating emiten calificaciones de créditos y análisis de riesgo que son para evaluar la solvencia y el riesgo de diferentes entidades y países. Buenas noches, soy Naila Carpio y les voy a hablar sobre el riesgo crediticio. El riesgo crediticio o riesgo crediticio es la posibilidad que tiene un acreedor de sufrir pérdidas derivadas de un impago parcial o total de los créditos concedidos a sus clientes o deudores en una operación financiera o comercial.
Frente a los tipos de riesgo que afectan de forma sistemática a todas las partes, como son los propios del mercado, el riesgo de crédito se asocia específicamente a la empresa, potencialmente deudora, en cuanto a la posibilidad de que ésta incumpla sus obligaciones de pago con sus acreedores financieros, comerciales o públicos. Para minimizar los daños causados por el riesgo de impago de un cliente en una compraventa o cualquier operación comercial con pago aplazado, estos acreedores pueden contratar seguros de crédito que cubran las pérdidas derivadas del impago de la operación y, llegando al caso, percibir de la aseguradora una indemnización. ¿Cómo controlar y gestionar los riesgos de crédito? Para hacer referente al riesgo de crédito, es necesario analizar la viabilidad financiera y la capacidad de pago por parte de los clientes. Como acreedor de un crédito, debemos asegurarnos de que los documentos complementados por el cliente estén en regla, que se aprecie una capacidad de pago clara en sus activos líquidos y tener en cuenta la fluctuación de su actividad. Pese a lo anterior, el riesgo de impago persistirá, por lo que resulta recomendable la contratación de un seguro de crédito que cubra las pérdidas derivadas del impago de los créditos comerciales. Los principales riesgos que cubren este seguro son riesgos comerciales y riesgos políticos. Gracias. Buenas noches. Bueno, los riesgos comerciales. Los riesgos comerciales es el seguro de crédito que cubrirá el impago de los referidos créditos por causas o riesgos comerciales. Impagos por el deudor que no se debe causar a riesgos políticos y para operaciones con distinto fuera la injustificada falta de retirada de mercancía. Los riesgos políticos. Adicional exclusivamente para el caso de los créditos frente a deudores residentes en determinados pasos de crédito. Podrá cubrir el impago de riesgos políticos, la falta o la alteración del pago por acontecimiento de crisis de balance de pagos, alteraciones de la paridad monetaria de significativa cuantía. Adicional a esto, dictada por la autoridad extranjera, las medidas adaptadas por gobiernos o incluso los impagos de compensaciones a organismos públicos, entre otros. Con la contratación de un seguro de crédito, el asegurado obtendrá cobertura ante estas situaciones, podrá concentrarse en otras áreas propias de su actividad. Luego tenemos los tipos de riesgos de créditos, los cuales son 5. Riesgo de impago. Este se produce cuando no se cumplen plenamente las condiciones financieras acordadas en el contrato por parte de la contrapartida de la operación, llegando a generar pérdidas. Riesgo de exposición. Se produce en el momento en que la incertidumbre hace frente a los pagos futuros por variables del mercado o por el propio cliente. Los riesgos de migración. Estos ocurren cuando se llega a producir una rebaja en la calificación crediticia, generando una devaluación entre todos los activos emitidos. Los riesgos de colateral o de la tasa de recuperación, estos existen garantías colaterales en la operación o en el riesgo de liquidez de la propia garantía. ¿Ya? Y tenemos por último lo que son los riesgos, los cuales se producen entre pocos deudores un monto excesivo de liquidez, ya que en caso de morosidad las pérdidas pueden llegar a agravarse demasiado. Muchas gracias. Buenas noches, les saluda Natalia Parrales. Le voy a hablar sobre el riesgo de liquidez. Al hablar del riesgo de liquidez nos referimos al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no puede obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones, a pesar de disponer de los activos y la voluntad de hacerlos. Uno de los problemas es no poder vender dichos activos con rapidez y al precio adecuado. El riesgo de liquidez se estructura por los activos y pasivos líquidos de los saldos contables a una fecha determinada y con ello es factible realizar una comparación de niveles de liquidez que denote el nivel de cobertura frente a las obligaciones. Entre esos tenemos dos tipos de liquidez, el liquidez de fondo y liquidez de mercado. Liquidez de fondo es la incapacidad de una empresa de hacer frente a los pagos de sus obligaciones. Se produce por la reducción de fondos debido a la crisis financiera o por una mala gestión por parte de la empresa. Asimismo, el
la liquidez de mercado está relacionada con eventos en los que no se puede comprar o vender un activo al precio óptimo o deseado. Esto conduce a un aumento en el tiempo de espera para poder realizar su compra o venta, o bien a la compra o venta de los activos a un precio inadecuado. ¿Cómo medir el riesgo de liquidez? Con el propósito de que las empresas o entidades financieras puedan anticiparse a problemas de flujo de efectivo, es determinante medir los riesgos de liquidez a fin de tomar decisiones que protejan su estabilidad. Gracias. Buenas noches, soy Nicole Rodas y voy a hablar. Existen varias métricas diseñadas para evaluarlos de forma precisa, identificando posibles fallas antes que sean un problema crítico. Ratio de liquidez corriente. El ratio de liquidez corriente es una de las métricas más utilizadas con el objetivo de evaluar la capacidad de una organización a fin de cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Se calcula dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Mientras mayor sea este valor, indicará una mejor liquidez a corto plazo. Cobertura de liquidez. El LCR, acrónico de Liquidity Cover Ratio o cobertura de liquidez, indica si los bancos o entidades financieras tienen suficientes activos de alta calidad a fin de cubrir sus necesidades de efectivo a corto plazo en un periodo de 30 días. Este ratio fue establecido por Basilia III y es de particularmente significativo en momentos de crisis financieras, posibilitando a las instituciones enfrentar un aumento repentino de los retiros de depósito. Ratio de financiación establece NSRE. Esta métrica clave también fue establecida por Basilia III, utilizándose con el propósito de evaluar la estabilidad del financiamiento a largo plazo de las instituciones financieras. Un NSRR, Net Stable Fundings Ratio, adecuado permite que la institución sea menos vulnerable a fluctuaciones repentinas en el mercado de financiamiento, ofreciendo mayor seguridad a sus clientes. También tenemos el riesgo de liquidez en el contexto de bancos o instituciones financieras. El riesgo de liquidez es particularmente crítico, ya que manejan grandes volúmenes de depósitos y necesitan estar preparados ante retiros inesperados de los clientes. Los bancos gestionan fondos de terceros y por lo tanto deben mantener un nivel de solvencia suficiente que garantice su capacidad de cubrir cualquier demanda de efectivo. En Ecuador, por ejemplo, el sistema bancario está regulado con estándares y análisis de liquidez que exigen a la banca y a cooperativas mantener reservas suficientes, cuidando así la estabilidad financiera nacional, a fin de evitar que se repitan crisis bancarias como lo sucedido en 1929, cuando varios bancos del país quebraron ante la situación económica al momento. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ruth Velasco y ya que mis compañeras hablaron sobre los conceptos de la liquidez, sobre diferentes riesgos, yo les voy a dar el ejemplo. El ejemplo del cálculo del valor en riesgo de un activo individual. Un inversionista posee un portafolio de 8 millones en activos financieros con una volatilidad del 4%. Considera un periodo de 30 días operativos y un nivel de confianza del 95%. ¿Qué vamos a determinar aquí? Nosotros tenemos que buscar la fórmula de la volatilidad diaria. En este caso sería volatilidad anual dividido para días operativos. ¿Cómo sería el cálculo? El 4% dividido para los 30 días que nos indica el ejemplo y nos sale un resultado del 0,0073. Ahora tenemos otro ejemplo. Determinar el factor Z para un 95% de confianza. El valor Z para un 95% de confianza es 1,65. Tenemos que aplicar la fórmula del cual se las voy a explicar. Es Z por valor del portafolio por valor
de volatilidad diaria. En este caso sería el 1.65 por los 8 millones por el 0.073 que nos salió al principio en el resultado de la volatilidad diaria. El resultado del segundo ejercicio sería 96.360. Un análisis de esto, hay un 95% de probabilidad de que la pérdida haría del portafolio no supere el 96.360 dólares. Ahora vamos a dar un ejemplo sobre el cálculo del índice de morosidad. Un banco tiene una cartera total de préstamo de 5 millones. De este monto, 200 dólares corresponde a préstamos en mora. El cálculo del índice de morosidad sería préstamos en mora dividido para cartera total de crédito por el 100%. Serían los 200 dividido para los 5 millones, el cual sale un índice de morosidad del 4%. Un análisis es que la cartera crediticia del banco está en mora, lo que indica un nivel aceptable de riesgo, pero que requiere monitoreo. Como segundo caso, tenemos el índice de morosidad con clasificación de riesgo. El escenario que les voy a plantear es que una entidad financiera tiene los siguientes datos: la cartera de 10 millones de dólares y los préstamos de 1.200.000 dólares. El cálculo es el mismo que revisamos anteriormente, que es 1.200.000 dividido para 10 millones por el 100%, el cual el índice de morosidad es del 12%. Para este ejercicio tenemos una clasificación de los porcentajes. En este caso sería que el menor al 3% es una clasificación buena. Del 3 al 5% es aceptable, del 5% al 10% es preocupante y de mayor al 10% es de alto riesgo. Esto sería la exposición del grupo 1. Gracias.